¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona buena como Job tuvo que sufrir tanto? La historia de Job es una de las más conocidas de la Biblia, pero a menudo nos quedamos con la superficie, la prueba, la paciencia, la restauración. Hoy vamos a profundizar en la verdadera razón, la historia no contada detrás de su sufrimiento. No se trata solo de una apuesta entre Dios y Satanás, es algo mucho más profundo y revelador sobre el carácter de Dios y la naturaleza de nuestra fe. La mayoría conocemos el comienzo. Job, un hombre justo, piadoso, que vivía una vida ejemplar, tenía una familia hermosa, una riqueza inmensa y sobre todo una relación íntima con Dios. Pero un día, en el concilio celestial, Satanás se presenta ante Dios y aquí es donde la historia da un giro dramático. Dios mismo es quien menciona a Job. Le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, con su naturaleza cínica, responde con una acusación que resuena hasta nuestros días. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has protegido tú, a su casa y a todo lo que tiene? Quítale todo, y verás si no te maldice en tu propia cara. Lo que Satanás está diciendo es que la fe de Job es transaccional. Es una fe de conveniencia. Job ama a Dios solo porque Dios lo bendice. Y aquí está el primer punto crucial. Esta no era solo una prueba para Job. Era una demostración para todo el universo. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites. Primero, puede tocar sus posesiones y su familia, pero no a él. En un solo día, Job lo pierde todo. Sus hijos, sus riquezas, todo desaparece en una serie de tragedias devastadoras. ¿Y cuál es la reacción de Job? Se rasga las vestiduras, se rapa la cabeza, cae al suelo y adora. Sus palabras son asombrosas: «An desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». En todo esto, nos dice la Escritura, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La acusación de Satanás había fallado. La fe de Job no era superficial, pero el acusador no se rinde. Vuelve ante Dios y sube la apuesta en piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. De nuevo, Dios permite la prueba, pero con un límite claro: puedes tocarlo a él, pero no le quites la vida. Y entonces comienza la segunda fase del sufrimiento de Job. Una enfermedad dolorosa y repugnante cubre su cuerpo de pies a cabeza. Su agonía es tan grande que su propia esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero la respuesta de Job es una lección de teología profunda. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja con la llegada de sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zophar. Al principio, su gesto es de compasión. Se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor, pero cuando empiezan a hablar, revelan una teología muy común, pero muy equivocada, en la teología de la retribución. Su lógica es simple: si estás sufriendo de esta manera, es porque has pecado. Dios es justo, por lo tanto, debe estar castigándote por alguna falta oculta. Durante casi 30 capítulos, escuchamos un debate intenso. Los amigos de Job intentan por todos los medios que confiese un pecado que no ha cometido. Le dicen: piensa, ¿qué inocente ha perecido? Le acusan de impiedad, de orgullo, de injusticia. Pero Job se mantiene firme. Él sabe que no es perfecto, pero también sabe que su sufrimiento es desproporcionado a cualquier falta que haya podido cometer. Su angustia es doble en el dolor físico y la tortura mental de no entender por qué. Clama a Dios. Le exige una respuesta, un juicio justo. Job no está maldiciendo a Dios, está luchando con Dios. Quiere una audiencia, quiere presentar su caso ante el juez del universo. Y esta es la segunda razón clave por la que Dios permitió este sufrimiento. Dios quería demostrar que Job era un hombre de fe auténtica. Una fe que no se basa en las bendiciones, sino en la confianza en el carácter de Dios, incluso
cuando no se entienden sus caminos. Job demuestra que es posible amar a Dios por quien es Él, no solo por lo que nos da. Su fe no es transaccional, es relacional. Incluso en su momento más oscuro, cuando siente que Dios lo ha abandonado, sigue buscando a Dios. Andy Sian. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la esencia de una fe inquebrantable. Después de que los amigos de Job y un joven llamado Eliú terminan de hablar, finalmente Dios responde. Pero su respuesta no es la que Job esperaba. Dios no le da una lista de razones. No le explica el acuerdo celestial con Satanás. En cambio, Dios le hace una serie de preguntas. Desde un torbellino, le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Durante 4 capítulos, Dios despliega la magnificencia de su creación, su poder soberano, su sabiduría incomprensible. Le muestra a Job la inmensidad del universo, desde las estrellas hasta las profundidades del mar, desde el comportamiento del león hasta el nacimiento de las cabras monteses. ¿Cuál es el punto de todo esto? Dios no está humillando a Job, le está dando una nueva perspectiva. Le está diciendo a Job: tú estás viendo un pequeño fragmento de una historia inmensa. ¿Confías en mí para sostener el cosmos, para alimentar a las aves, para poner límites al mar? ¿No puedes confiar en mí con tu vida, incluso cuando no entiendes? La respuesta de Dios es, en sí misma, la respuesta. La razón del sufrimiento no está en la lógica humana, sino en la soberanía y la sabiduría de un Dios que es infinitamente más grande que nuestros problemas. Job, al encontrarse cara a cara con la majestad de Dios, finalmente entiende. Su reacción es de humildad y adoración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepiente de un pecado que no cometió, sino de su propia ignorancia y de haber cuestionado la sabiduría de Dios desde su perspectiva limitada. Y aquí llegamos a la razón fundamental, la más poderosa de todas. Dios quería demostrar su propio poder y soberanía a través de la vida de Job. La historia no trata principalmente sobre Job, trata sobre Dios. Es un testimonio cósmico de que Dios está en control, incluso en medio del caos y el dolor. Dios demuestra que su sabiduría es perfecta, que sus planes son justos y que su poder es supremo sobre cualquier fuerza del mal, incluido Satanás. Satanás creía que podía romper la relación entre Dios y su siervo, pero al final, su plan se vuelve en su contra. El sufrimiento, en lugar de alejar a Job de Dios, lo lleva a un conocimiento más profundo e íntimo de él. Job pasa de conocer a Dios de oídas a conocerlo con sus propios ojos. Su fe se purifica, se fortalece y se profundiza. Y por supuesto, la historia termina con la restauración. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud, como si lo hizo Job. Les dice que Job debe orar por ellos para que sean perdonados. Y luego, el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Le dio el doble de todo lo que había tenido antes: ovejas, camellos, yuntas de bueyes, y tuvo de nuevo 7 hijos y 3 hijas, las mujeres más hermosas de toda la tierra. Entonces, ¿cuál es la historia no contada? No es solo que Job fue paciente, es que Dios usó la prueba más dura imaginable para defender el honor de su siervo, para exponer la falsedad del acusador y para revelar su propia gloria, soberanía y sabiduría a todo el universo. Job no sufrió porque fuera malo, sino porque era bueno, y a través de su fidelidad en medio de un dolor incomprensible, se convirtió en un faro de fe para todas las generaciones. La historia de Job nos enseña que a veces no tendremos todas las respuestas. Habrá momentos en que el sufrimiento no tenga sentido desde nuestra perspectiva, pero nos invita a confiar en el carácter de un Dios que es soberano, sabio y bueno, incluso cuando sus caminos están ocultos para nosotros. Nos recuerda que nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias, sino de la certeza de quién es Dios. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a la historia de Job. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que busca ir más allá de la superficie de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video.